o con tal finalidad, se diseñó una institución con una visión moderna y de hecho al momento de diseñarla tuvimos la oportunidad, quienes participamos en este proceso, de conversar con mucha gente distinta, ver muchos modelos comparados, pero nutrirnos de muchas experiencias que venían de mundos muy distintos incluso al derecho, y eso explica la estructura que en definitiva se le dio. Cosas como, por ejemplo, que no hubiese una carrera. La idea de que no hubiese una carrera partía de una premisa muy sensata, parecía en eso entonces, de decir, mire, nosotros podemos, si nos va bien con Hacienda, digamos, conseguir buenos recursos para hacer una institución que sea atractiva para alguien que está partiendo su ejercicio profesional. Y efectivamente eso se logró. Los sueldos, en general en el sistema de justicia chileno, y en particular también en el Ministerio Público, son sueldos muy atractivos y para alguien que está recién partiendo probablemente le costaría mucho en el ejercicio privado o en otro cargo en una institución o en una empresa percibir una renta similar. Así que podíamos, decíamos, levantar a la mejor gente, atraerla al Ministerio Público. Y de hecho, la experiencia fue que cuando el Ministerio Público se crea, yo creo que se levantó muy buena gente. Y además había también un efecto de cruzada, de ser parte del cambio, que esto lo incentivaba. Pero por otra parte había la conciencia de que esto no iba a poder mantenerse en el tiempo, que los sueldos públicos, por regla general, a lo largo del tiempo no van creciendo en una curva tan pronunciada hacia arriba, digamos, como lo es en el mundo privado. O sea, nadie se va a hacer rico, se pensaba en esto, y si a alguien le va bien y realmente es muy bueno, lo más probable es que el mercado se lo vaya a llevar y lo vaya a tentar, y en buena hora, porque con esa plata que él libere vamos a poder captar a otra persona más joven, pero tan buena y tan prometedora para la institución. Entonces, como no podíamos pretender en competir con el mercado, mejor hagamos un sistema así, que se vaya renovando de esa manera y que no haya carrera, porque la carrera es sinónimo de que la gente, esta es la idea que estaba, se va apennando en el cargo, digamos, no tiene tantos desafíos, no tiene que competir de la misma manera y ya no es una persona con el mismo nivel de innovación y de motivación. Lo otro que era importante también es tener una cúpula que se fuera renovando, que tuviese además sintonía. Al principio incluso se pensaba en modelos de sintonía más social o política con su propia comunidad, pero se pensaba que eso iba a ser también un factor bastante importante de renovación, que llegase gente diferente cada 8 años a los cargos de cabeza de la institución. Y el otro elemento de modernización clave en este diseño es que hubiesen dos líneas, dos estructuras, por así decirlo, paralelas dentro de la propia institución del Ministerio Público. Una línea jurídica, por así decirla, por supuesto la línea básica, porque es el corazón de la institución, que iba a estar en manos de los fiscales, abogados por definición, a cargo de la función, como digo, propia de la persecución y la defensa de los casos frente a los tribunales, pero se iba a crear otra línea bien robusta, bien importante, casi un peldaño pequeño, menor que ella, que era una línea de gestión, donde se esperaba que hubiese una innovación importante, incorporando gente de otras disciplinas, expertos en gestión, no dejarla en manos de los abogados, porque nosotros no nos enseñan la gestión, por regla general no solo no sabemos, sino que además somos derechamente malos para la gestión. Y esto nos iba a permitir además abrirnos, como digo, a otras ideas, a otras lógicas distintas para lograr innovación. Bueno, estas ideas chocaron frontalmente contra la cultura. Rápidamente se construyó una cultura distinta y la cultura institucional del Ministerio Público es una cosa que a uno le sorprende lo rápido que se fue solidificando. Esto era como una lava, digamos, que se terminó en enfriar nada, muy rápidamente, y agarró una dinámica muy diferente, una dinámica bastante más mirando hacia adentro, menos amiga de la innovación, muy preocupada de dar algunas peleas por el rango institucional. No sé si ustedes recuerdan desde el inicio los temas protocolares, dónde va el fiscal nacional, qué auto tiene,
muchas demandas por temas de seguridad que a uno le sorprendían, mucha queja sobre la carga de trabajo. Es una institución en que uno suele escuchar muchas quejas. Es una institución que si uno la compara, bueno, hoy en día no es el momento probablemente de gloria de Carabineros, digamos, pero Carabineros sí tiene alguna cosa buena que generalmente, y yo creo que por eso es que la ha ido bien en este país en términos de recursos, en fin, es que si hay un problema, Carabineros, ¿qué es lo que dice tradicionalmente? Quizás todo lo que estoy diciendo puede cambiar a partir de ahora, pero tradicionalmente la reacción de Carabineros era decir, venga para mí, yo lo enfrento, yo me hago cargo. ¿Cuál es la reacción del Ministerio Público? No puedo, estamos reventados, no tenemos ninguna posibilidad de hacernos cargo, en fin. E incluso dentro, al interior del sistema también había una lógica por la idea de la independencia del fiscal, digamos, que reñía un poco con la estructura tradicional en que depositaba en los fiscales regionales la propiedad de los casos. ¿Y qué fue pasando en la práctica? Yo creo que hubo varios traspiés que se fueron dando uno tras otro que al final terminaron por derrumbar este modelo que se había construido. El primer traspié, que fue muy al inicio, la idea era, si bien no había carrera, habían grados en los cuales la persona iba a poder, sin cambiar su función, irse desarrollando dentro del Ministerio Público, y las primeras designaciones fueron muy rápidamente hechas a los grados más altos para igualar los sueldos, ojalá, con los jueces, y por lo tanto la gente quedó muy rápidamente en el techo y ya no podía seguir subiendo, muchas de ellas. El segundo traspié es que cuando los primeros fiscales regionales terminaron sus periodos, en vez de irse, se quedaron en la institución con la famosa figura que se daba en llamar de las sillas musicales, que evitó precisamente esto de las nuevas miradas que son tan importantes. Yo creo que son muy importantes, bueno, son muy importantes para las instituciones, que llegue gente nueva, y esto cuesta mucho darse cuenta uno cuando está en el rol de jefe, de que también es muy importante para uno poder reinventarse. Yo he tenido, por suerte lo digo ahora, no en el momento, por cierto, pero por suerte la obligación de irme de determinados cargos que he ejercido, y no me quería ir en su momento, y les aseguro que en definitiva yo creo que fue mejor para las instituciones, algunas por lo menos, pero para mí claramente fue mucho mejor. El tercer traspié fue, de nuevo también al mismo nivel, cuando empezaron ciertos fiscales, y fiscales conocidos además, a renunciar porque efectivamente vino la grúa del mercado y se los llevó. Y se decía, pero ¿cómo estamos perdiendo nuestra mejor gente? Lo hemos preparado y nos quedamos sin ellos. Después de todo este esfuerzo, la institución pierde muchísimo. Y esta idea, que si uno la ve cuantitativamente, no es muy significativa. Han sido pocos los fiscales que se han ido por la grúa, muy pocos, pero tuvo un tremendo impacto en ir posicionando la idea de crear una carrera para el Ministerio Público, porque esto era producto de que no había una carrera en el Ministerio Público. Cuarto traspié es que, si bien no había una carrera, la hicieron. Hoy en día el Ministerio Público se fue haciendo una carrera de la peor manera posible, creo yo, que es que en el fondo es imposible ser fiscal si uno no ha sido previamente ayudante de fiscal. O sea, si uno ve las cifras, en los últimos años no sé cuántas personas han llegado afuera fiscal, pero son contados con los dedos de la mano. La única forma de ser fiscal es partir como ayudante de fiscal. ¿Y cuál es el problema de eso? Entonces, ahí está lo que hay de carrera. El problema es que los cargos de ayudante de fiscal no son cargos atractivos. O sea, esta idea de poder captar a los mejores con buenos sueldos en cargos relevantes no se da con los cargos de ayudante de fiscal, porque no tienen tan buenos sueldos y porque no hacen funciones tan relevantes como la de un fiscal. Era con el fiscal que se iba a producir este efecto, y hoy en día la carrera está bastante cerrada, está cerrada en el inicio y tiene bastante poco tiraje en la cúpula. Quinto traspié, esta idea de gran innovación a través de una línea de gestión también fue desvirtuándose en la práctica, y si uno ve, hoy en día la línea de gestión está fuertemente cooptada por abogados. ¿Quiénes son los directores? En muchas, bueno, hoy en día en la mitad
al menos con la información que aparece en la página del Ministerio Público, en la mitad de las fiscalías regionales y en las más grandes del país, incluyendo la Fiscalía Nacional, los directores no son personas del área de la gestión, son abogados, que era lo que no se quería precisamente al momento de establecer este sistema. Bueno, yo creo que todo esto ha dado lugar, como digo, a una cultura institucional bastante corporativa, muy cerrada, bastante quejumbrosa en su relación, que en definitiva yo creo que nos debiera hacer pensar si efectivamente este modelo ya debiéramos desahuciarlo y cambiarlo por otro distinto. Porque si uno piensa de nuevo en la comparación con el Poder Judicial, que el Poder Judicial siempre uno lo ha tenido como una institución, bueno, como les decía al comienzo, muy tradicional, muy pesada, muy difícil de mover, pero así todo, digamos, con todas esas características, por ejemplo, los intentos que se hicieron paralelamente por incorporar una línea de gestión fuerte han tenido 1000 problemas para desarrollarse, pero ahí están funcionando. Los administradores son administradores, por más que algunos de ellos estén estudiando Derecho ahora, pero es más bien el efecto inverso, digamos, no son abogados que estudian administración, sino que en algunos casos son administradores que estudian Derecho, pero son administradores y se mantiene esa línea. En el Poder Judicial, además, que es una institución tan cerrada, vemos que hay espacio para que llegue gente distinta, al menos en la Corte Suprema. Hay 5 cupos reservados para personas que no sean judiciales y esas sillas tienen que ser ocupadas necesariamente por gente que le dé una visión distinta a la institución. ¿Qué es lo que yo sugeriría hacer entonces? Yo creo que cambiar las culturas es de lo más difícil que uno pueda pretender hacer y probablemente es una tarea que en este caso haya que dar por perdida, aún tratándose de una institución tan joven como el Ministerio Público. Y este no es un puro problema de leyes, más bien yo creo que aquí han habido temas de liderazgo fuertemente, de convicción de que este era un modelo que valía la pena defender. Creo que eso ya no se hizo, creo que el modelo se entregó. Creo que también lo entregó el poder político y por lo tanto yo preferiría en ese contexto sincerar las cosas y hacer un modelo digamos, que reconociera esta situación. Si realmente lo que han construido es una carrera en los hechos y para ser fiscal hay que entrar como ayudante fiscal, yo preferiría que esto se formalizara y se hiciera así y existiese una carrera. Por supuesto, porque eso nos permitiría además forzar, y así legalmente, algunas válvulas para que efectivamente pudiese llegar gente distinta. Yo creo que igual como en su momento se pensó en el Poder Judicial, cuando se hizo esa reforma constitucional en el 96, si no me equivoco, cuando se crean las 5 plazas de ministros externos, yo creo que hay que hacer un esfuerzo institucional por forzar ciertas aperturas en el Ministerio Público, pero no pretender que todo el Ministerio Público vaya a estar abierto, porque eso es lo que no se va derechamente a lograr. Creo que hay que tomar ciertas medidas específicas, por ejemplo, con el tema de las sillas musicales de los fiscales regionales. Y yo no sé si la medida más eficaz sea darles otra ubicación a los fiscales regionales. Yo creo que los papas negros no son buenos consejeros, digamos, cuando están ahí, pero hay que darle una solución a ese tema y no puede seguir esta idea de que en el fondo estamos dándole una vuelta a la ley, que es lo que ha pasado, que creo que le ha hecho tremendo daño a la institución. Creo que hay que tener una política muy fuerte de rendición de cuentas con respecto al Ministerio Público, que haya claridad absoluta de que una cosa son los casos y las decisiones sobre los casos, en los cuales el Ministerio Público tiene que manejarse con autonomía, con independencia,
y defenderla fuertemente, pero otra cosa es el manejo institucional que tenga el Ministerio Público como organismo, en lo cual debería tener absoluta transparencia y rendición de cuentas, cosa que hoy en día también es muy difícil de lograr, es muy difícil de alinear el Ministerio Público con políticas nacionales, por ejemplo, en términos de persecución del delito, que pareciera una cosa necesaria y evidente. Y por último, creo que otra cosa que se ha mencionado el último tiempo, la necesidad de crear una unidad de asuntos internos para dedicarse a la investigación de los casos, digamos, de presunta corrupción, en fin, es algo crítico. Ha habido una reacción de la Asociación de Fiscales bastante contraria a esta iniciativa, que yo creo que hay que combatir. Creo que los argumentos además que se han dado son particularmente malos. Cito una declaración del presidente de la Asociación de Fiscales que dice, ante una iniciativa de su jefe, el fiscal nacional, dice: el señor fiscal nacional nada dice, cuando propone esto, de la evidente carencia de medios que debemos enfrentar como fiscales. Así, factores como el nulo apoyo administrativo y la necesidad de autogestionar incluso las labores más domésticas pueden ser una causa de responsabilidad disciplinaria. Por ello estamos convencidos de que el proceso administrativo necesariamente debe incluir entre sus requisitos para sancionar el que el fiscal haya contado con las condiciones mínimas para realizar su labor. Lamentablemente, hoy esas condiciones mínimas no existen. O sea, ergo, como no existen las condiciones mínimas para que el Ministerio Público pueda funcionar, ningún fiscal en Chile debiera ser responsable por nada. Eso es lo que nos están diciendo el Ministerio Público. A mí me parece que esa idea, esa cultura es la que hay que erradicar para volver a tener el Ministerio Público que reencante y que sea el motor de un proceso de reforma procesal penal que, con todos los avatares y todos los problemas que ha tenido, sigue siendo un proceso tremendamente exitoso en el contexto de un Estado como el que vivimos, que no ha cambiado prácticamente nada en estos años, salvo en la justicia criminal. Muchas gracias. Ahora los invitamos a pasar a la salida del auditorio a tomar un café. Y nos encontramos de nuevo a las 5:10.